de las noticias de la designación del nuevo Consejo de Ministros fue la cartera del MEF, ¿no? María Antonieta Alba asumió este cargo. Claro, muchos dijeron, bueno, es una profesional bastante joven para, ¿no? Digamos, entrar a una cartera de tanta importancia como el MEF. Luego fuimos aprendiendo que había tenido pues ya una importante experiencia en el sector público y particularmente en el Ministerio de Educación, donde dirigió toda la parte de presupuesto. Estamos hablando pues de un monstruo en realidad, sobre todo en los últimos años, ya un sector de educación mucho más empoderado, con muchos más recursos, y claro, desde el presupuesto ahí tienes que manejar relaciones no solamente con unidades ejecutoras, gobiernos regionales y demás, y por supuesto esta experiencia la lleva a un desafío muy importante, que podría ser casi el título de una película, que sería cómo gastar 13.000 millones de soles en 9 semanas o en 10 semanas, que sería pues el sueño seguramente de muchas entusiastas compradoras. Pero no, estamos hablando de una cifra importantísima para poder de alguna manera dinamizar la economía y que no tengamos siempre estos principios del año donde se cae, ¿no?, el gasto público. Estamos hablando de inversión pública, estamos hablando, como digo, de mover la economía del país, y ese es un primer desafío que se está planteando, además de unos decretos de urgencia con los cuales la ministra del sector está planteando pues ya sus prioridades, y precisamente le damos la bienvenida a María Antonieta Alba esta noche en Cara a Cara, donde nos va a ayudar a entender cuáles son las políticas económicas del gobierno. ¿Cómo está, María Antonieta? Gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchas Buenas gracias. Noches. Gracias, Enrique, por la invitación. Uno de los encargos que tiene este gabinete es impregnarle un sentido de urgencia a las necesidades de la población, a las necesidades del país. Y justamente en esa línea, hoy por la mañana nos reunimos con todos los gobiernos regionales. Tenemos una meta muy ambiciosa para cerrar la ejecución en las próximas 10 semanas. Como sabes, la inversión pública, además de dinamizar la economía con la construcción, con la generación de empleo, sirve sobre todo para brindar servicios a los ciudadanos. No solamente hemos definido metas semanales y mensuales que estaremos revisando, identificando oportunamente cuáles son las desviaciones para brindar asistencia técnica, pero quizás lo más importante, nos hemos propuesto romper ese paradigma que hay en el sector público, que el año se inicia básicamente después de la quincena de enero, el 20 de enero. Estamos ya trabajando en todas las acciones que nos van a permitir el primer día útil del año comenzar a gastar. Y esto va a ser muy importante para dinamizar la inversión pública. De la mano con esto, el día de hoy hemos publicado un decreto de urgencia para las obras paralizadas. Tú imagínate que más o menos en el país, a partir de un levantamiento de información que hizo la Contraloría, hay más o menos 867 obras paralizadas con un valor de cartera de 16.000 millones. Casi 900 obras bastante importantes. Son importantes, están concentradas en 3 regiones, bastante concentradas en transportes. Más que obras paralizadas, son servicios que no están llegando a los ciudadanos. ¿Cuáles son estas regiones? ¿Dónde se concentra? Se concentran en Lima y un par de regiones de la selva, pero lo importante de esto es que estamos generando todos unos lineamientos. Esto es importante reconocer, la iniciativa de la Contraloría. Ellos han entendido bastante bien cuál es la problemática y propusieron este año un proyecto de ley al Congreso, que ahora lo hemos recogido como un decreto de urgencia. Básicamente lo que hace es establecer unos lineamientos para que objetivamente y sobre la base de criterios técnicos los funcionarios puedan apelar a una figura que ya existe en la ley de contrataciones, que consiste que cuando una obra está paralizada se puede convocar a los postores que participaron en la convocatoria. Y además todo el proceso viene de la mano con el acompañamiento de la Contraloría. Una obra se suele paralizar porque el ejecutor enjuicia al Estado o no considera que se están cumpliendo ciertas condiciones, ¿verdad? Más o menos, entonces, ahí el gobierno regional debería tener la potestad de decir, bueno, tú vienes y la terminas. Hay muchas razones. En estos casos hay desde razones técnicas, expedientes técnicos mal hechos, algunos arbitrajes, pero justamente la Contraloría ha propuesto esta gran iniciativa para que podamos destrabar estas obras. Por los plazos, hemos dado 20 días para que las entidades hagan un inventario, luego se hagan los peritajes y ellos se publiquen la lista de obras que entrarían a esta modalidad. Y la idea es que la información siempre sea transparente y que la Contraloría esté
siempre monitoreando cómo está la ejecución de estas obras. Pero también apoyar al funcionario para que pueda precisamente destrabar esa obra, porque lo que pasa mucho y se habla no es que el funcionario tiene miedo de terminar empapelado. Entonces esto lo que daría es una protección adicional al funcionario. Exacto, vamos a justamente a partir de unas estancias técnicas donde se van a levantar inventarios, levantar peritajes, va a haber transparencia en cuál es la lista de obras que aplican a este procedimiento y luego el funcionario va a poder, a partir de este peritaje e inventarios, va a poder apelar a esta figura de la ley de contrataciones. Y acá, además de dinamizar la inversión pública, vamos a culminar obras que al final del día son servicios para los ciudadanos. Ahora, esto es en lo que va a ocurrir a partir de enero, ¿no? Que siempre sabemos, y veía por ahí que usted ha señalado, así como enero es completamente muerto, diciembre es el contraste, es como correr, pero según conversábamos, pues usualmente se gasta el 60% en los gobiernos regionales del presupuesto. Y lo que usted quiere hacer de aquí a diciembre, de aquí a finalizar el año, es llegar a ese 75%. Entonces estamos hablando de un lado de este destrabe de obras que sobre todo va a comenzar en enero, pero de aquí a finalizar el año, ¿cómo va a ser para dinamizar esa inversión? Hemos establecido metas semanales y mensuales. Son metas ambiciosas, pero si no aspiramos alto, no movilizamos ¿Y ha esfuerzos. encontrado buena respuesta de los gobiernos regionales? He encontrado muy buena respuesta, muy buena apertura, además a darnos muchas recomendaciones de cómo mejorar los sistemas administrativos que maneja el MEF. Y de la mano con esto, además de establecer estas metas, hace un par de semanas se publicó un decreto de urgencia que le llamamos de reactivación económica. Fue 1.000 millones de soles que se inyectaron a la economía, pero también este decreto de urgencia trajo una serie de facilidades para que los gobiernos regionales puedan movilizar recursos hacia proyectos con más chances de ejecución. Vamos a hacer un despliegue de todos los sistemas administrativos del MEF, el sistema de compras, y por supuesto estamos trabajando muy de la mano con la Contraloría. Ahora, otros de los decretos de urgencia, 2 me parece, tienen un carácter tributario, ¿no? Y evidentemente, pues lo que sabemos es que de un lado tenemos estos problemas, ¿no?, con acelerar la inversión, que usted está explicando cuál es la apuesta para salir de esto, pero el otro problema es que seguimos teniendo una presión tributaria que es demasiado baja, estamos alrededor del 14%, ni hablar pues de ponernos a nivel de países como la OCDE, pero incluso de países de la región, y esto tiene que ver con informalidad, tiene que ver con un fenómeno de evasión que es también bastante particular. ¿Cómo van a hacer desde el gobierno para aumentar esa presión tributaria? Mira, tenemos metas ambiciosas de incremento de la recaudación tributaria, porque además recuerda que el país está emprendido en una consolidación fiscal. En el 2021 nuestra meta es llegar al 1% de déficit. Una de nuestras metas para el próximo año es incrementar la presión tributaria. Estamos cerrando en 14.2 y vamos a llegar a 14.9. Esto acá, ¿cómo se logra? Primero, la SUNAT está enfrentando un proceso de transformación digital. Una de las cosas que tenemos que lograr es que los costos de cumplir con el pago de los impuestos sean cada vez menores, y también una serie de identificación de conductas de riesgo. Cuando nosotros tenemos un contribuidor que quiere pagar, a él tenemos que ofrecerle todas las facilidades para pagar, pero cuando encontramos a un contribuyente que se desvía un poco de la actitud de pago, ahí también tenemos que fiscalizar. Y como tú has dicho, también tenemos un serio problema de no pago del IGB. En países como México, por ejemplo, es 16%, en Perú es 32%. Entonces ahí también tenemos una agenda muy fuerte. Tenemos que avanzar en eso. Las brechas en este país son muy grandes y los servicios públicos también requieren mayor presupuesto que los financien. Cuénteme, para ir redondeando, ¿cuál es su ambición en plantear las metas en esta gestión? Como comenzaba esta conversación, se había dicho, pues, bueno, marca usted un cambio, un relevo generacional, además mujer y demás, pero usted conoce el sector público. ¿Cuáles son las metas que usted ambiciona plantear en el MEF y en las políticas económicas para el país? Definitivamente la inversión pública tiene que acompañar la dinamización de la economía. Concretamente vamos a, además de establecer metas mensuales y semanales, vamos a desplegar todos los esfuerzos para romper con esa inercia de que la inversión pública en los primeros meses del año no se gasta. Metas mensuales y semanales, perdón, para todos los sectores. Para todos los sectores. Para los ministerios también. Los ministerios, los miércoles en Consejo de Ministros presentamos las metas.
Y una línea muy importante para nosotros también, el Perú no tiene los suficientes empleos que debería tener, los empleos no son de calidad, entonces tenemos que seguir avanzando en las líneas planteadas por el plan de competitividad. El Ejecutivo había determinado que íbamos a presentar 8 proyectos de ley al cierre del año. Justamente los equipos están evaluando técnicamente la capacidad de presentarlos a través de decretos de urgencia. Como lo ha mencionado el primer ministro, estamos siendo bastante prudentes en utilizar este instrumento, entonces estamos técnicamente definiendo si es posible proponerlas por decretos de urgencia. Y para el Plan Nacional de Infraestructura estamos trabajando un paquete de medidas en coordinación con el Ministerio de Transportes, que es un ministerio, un gran ejecutor de inversiones. Ellos mueven la aguja de la inversión pública, y en coordinación con el Ministerio de Ambiente también, para algunas facilidades que se podrían dar o una celeridad que se podría dar en los procesos ambientales. Este paquete de medidas espero presentarlo al Consejo de Ministros para su evaluación en a más tardar 2 semanas. Nuestra ambición es que esos 52 proyectos tengan una celeridad en la ejecución. Muy interesante. Para terminar, Tía María. Tía María se ha convertido en un emblema, probablemente para bien y para mal, de lo que es, de alguna manera, la inversión minera, ¿no?, en el país. Ahora mismo coincidió con los anuncios ayer del Premier Ceballos, esta decisión del Consejo de Minería, bueno, de seguir adelante o de ratificar este permiso. ¿Se va a poder sacar adelante, Tía María, desde su perspectiva? Primero quiero ratificar el compromiso del gobierno con el respeto de las leyes y la seguridad jurídica. Dicho esto, creo que tenemos que entender cuál ha sido el resultado del Consejo de Minería. El Consejo de Minería ha dado la viabilidad de un procedimiento administrativo, lo que debe sería una condición necesaria, más no suficiente, para iniciar las operaciones de Tía María. El mismo Premier, incluso la empresa ha sido consistente con esto. Tenemos que asegurar las condiciones ambientales y las condiciones sociales para iniciar las operaciones. La minería es muy importante para el país, genera empleo, hay muchas potencialidades en innovación, también en la minería, pero para nosotros queremos que los proyectos sean sostenibles, que una vez que inicien las operaciones generen el empleo, generen el desarrollo, y las interrupciones no son buenas para nadie. Por eso es que sí consideramos que es importante que las condiciones sociales y ambientales se den, y en eso tenemos una gran apuesta por el diálogo antes de iniciar las operaciones. La del estribo. ¿Cómo va a cambiar usted el MEF? El MEF se dice, claro, que ha sido una estructura poderosísima, fundamental, importantísima en la implantación del modelo económico que ahora definitivamente pues, ha traído en su momento resultados muy positivos, pero ¿qué es lo que tendría que cambiar? Porque se dice también que es una estructura también un poco anquilosada, no sé si usted comparta esa idea. El MEF tiene unos equipos técnicos muy sólidos. En lo que creo que tenemos que apostar, tenemos que subirnos a la ola de la transformación digital. Nosotros en el MEF manejamos casi 8 sistemas administrativos, tenemos que introducir la política de 0 papel, tenemos que hacer que estos sistemas se integren, tenemos que hacer mucho más fácil la vida del ciudadano a través de nuestras entidades como la SUNAT, el Banco de la Nación, pero también nosotros tenemos clientes internos, los gobernadores, los ministerios, los alcaldes, que interactúan mucho con nosotros, y ahí creo que tenemos que modernizarnos, integrar procesos y darle más celeridad a las respuestas. Suerte en esa tarea, suerte en su gestión, y ojalá nos venga a comentar periódicamente este tema de las metas con los gobiernos y los ministerios. Estoy seguro que lo van a querer mucho usted cada miércoles, seguramente, ¿no? Para ir marcando, porque yo creo que finalmente eso es lo que va a ir estableciendo pues resultados, ¿no? Muchas gracias. Quiero ratificar primero que vamos a impregnar el sentido de urgencia en la solución de los problemas del ciudadano, de las empresas, pero también un compromiso estricto con el manejo responsable de las finanzas públicas y con el manejo responsable de la economía. Muy bien, mucha suerte, María Antonieta Alba, ministra de Economía y Finanzas. Gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos a regresar después de la pausa para conversar con Diego Uceda más del tema de Tía María, que sin duda está generando muchísimo interés, como corresponde, por estos días. No se vayan. No sabemos si hubo algún pues, tipo de paralelismo o concertación, porque supone, bueno, no, el Consejo de Minería es autónomo, pero el mismo día que el primer ministro Vicente Ceballos anunció las políticas de gobierno, se conoció esa mañana que este Consejo decidió ratificar la decisión de
que el proyecto Tía María pues seguía adelante, ¿no? Entonces, evidentemente esto ha generado una serie de reacciones. El señor Cáceres Yica, gobernador regional de Arequipa, lo he visto ahora caminando en la plaza de Armas, o sea, ya está haciendo un activismo evidentemente contra el proyecto aquí en Lima. Y vamos a ver si es que, y uno espera que la violencia no vuelva a desatarse en la región y en Islay, pero evidentemente la situación es de pronóstico reservado. Diego Uceda, consultor minero, ha trabajado por supuesto con Southern, conoce muy bien de primera mano esta situación. Diego, buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Usted qué opina con respecto a si esto es o no es viable? Porque definitivamente es un tema sensible y se ha convertido en un tema también emblemático, ¿no? ¿Es posible sacar Tía María adelante? Gracias, Enrique. ¿Cómo está? Por cierto que es posible. Yo creo que el Consejo de Minería ha estudiado el tema con mucha rigurosidad, de forma muy técnica, y evidentemente la decisión tomada es la que se esperaba para quienes que somos personas pro empresa, pro actividad privada. En cuanto a que es factible, es factible. La empresa Southern sí cumplió, y reitero, esta comisión, luego de estudiar los temas, ha mantenido la licencia, pero lo que nos preocupa a todos los peruanos es lo que pueda pasar, usted lo ha dicho, ¿no? El tema de la politización, el tema de que en minería hay mucha ideología adversa. Ayer, por ejemplo, ha habido el cura Arana ha estado en todos los canales de televisión, sí, en este set también, hablando y haciendo una serie de afirmaciones y desinformando a la población. Él lo que señala, entre otras cosas, es que es aproximadamente el 56% de la provincia de Islay que está bajo concesiones mineras y que sin duda pues no es apto, ¿no? O sea, el proyecto sencillamente no es apto por sus dimensiones, por su ubicación, para poder coexistir con la actividad agrícola. Y no es apto, además, señala él, por la reputación de Southern, los antecedentes. A ver, vamos por partes. Yo coincido con el padre Arana en que no deberían haber tantas concesiones. Y eso se tiene que variar en la legislación de alguna manera. Ahí coincidimos. En lo que no coincidimos es que desinforme. Dice pues que no puede convivirse el agro con la minería. Sí se puede. En Utah, una de las minas más grandes de Estados Unidos, está a 300 metros de una plantación de exportación de fresas. Lo mismo en Sudáfrica. En el caso de Tía María, el Tajo va a estar a 2 kilómetros 800 metros, casi 3 kilómetros del río Tambo. Que dicen que el agua del río Tambo es un agua cargada, es verdad. Es una agua cargada sin que haya habido una explotación minera. De por sí, por la zona volcánica, es agua pesada. Y en cuanto a lo que me comentas de que hay mucha ideologización respecto al... Se ha satanizado mucho el proyecto. El proyecto ha salido bien. Vea usted, un mes y medio antes de fin de año, el año pasado, las encuestas que se manejaban le otorgaban a favor de Tía María más del 70% de la población. ¿En Islay? En Islay y en toda la zona del valle, Cocachacra, Punta de Bombón, Dian Valdivia. Lo que le quiero decir es que se cometieron errores y eso es bueno reconocer. Se cometieron errores porque el antiguo ministro y el gobierno también esperaron demasiado tiempo y prácticamente le dieron la primera licencia contra el pitazo final. Y de la forma como se actuó al final fue muy precipitada. Salió a hablar la presidenta de CONFIEC, hubieron articulistas en varios diarios, todo el mundo para que llegue el 31 de agosto y se firme. Y esto creó un ánimo que desconcertó a la población. Y de eso se aprovecharon los radicales de izquierda para meter la cuchara y, como se dice, terminar de... Pero se señala que Southern no ha hecho un buen trabajo sobre el terreno. ¿Qué evaluación hace de ello? Yo creo que Southern tiene mucha responsabilidad. No se puede exonerar de eso a Southern, pero también hay que ver un tema, ¿no? Southern es una de las empresas más antiguas en el Perú haciendo minería. Van a cumplir 60 años. Los estándares en los temas de ambiente eran muy diferentes a los actuales. No podemos compararlo con Antamina, por ejemplo.
Pero además... Pero podemos compararlo efectivamente con Cerro Verde en Arequipa, que funciona prácticamente muy cerca también de la ciudad, Sí, y pero- que yo sepa, bajo una paz social modélica casi. Coincido. Yo creo que Sauer falló en muchas cosas, pero también falló el Estado. Ayer el ministro decía que el poblador no debe sentirse abandonado por el Estado. ¿Dónde estaba el Estado cuando tía María estaba a punto de salir? Debieron acantonarse en la zona gente del Ministerio de Agricultura, gente del Ministerio del Medio Ambiente, gente del Viceministerio de Gobernanza, gente del Ministerio de Energía y Minas y trabajar con la empresa en el tema de socialización con la gente. No había nadie. Habían 25 gatos con un chalequito que decía Valle Unido y un casco, que eran los representantes de Sauer. La empresa privada tiene que trabajar de la mano con el Estado. ¿Cómo van a trabajar de aquí en adelante? ¿Qué cosa es lo que conocemos yo- para llegar a esa socialización y a esa aceptación del proyecto, si es que se da? Va a ser una tarea muy dura, muy difícil. Va a tener la empresa, y eso me parece muy bien, va a tener la empresa que hacer un trabajo mucho más serio, va a tener que poner mucho empeño, pero también va a tener que ir de la mano con el gobierno. Yo le voy a tomar la palabra a la señorita ministra, a quienes le deseamos la mejor de las suertes, para que podamos sacar adelante un proyecto que le va a dar mucho prestigio al país y nos va a poner, al menos a permanecer en el segundo lugar como exportadores de cobre en el mundo. ¿Cuáles son las condiciones centrales que se van a cumplir? Porque se habló en ese momento de la planta de desalinización, ¿eso se mantiene? ¿Cuáles son Se mantiene dígame todo. las 3 o 4 características que debería, en el caso de la población, persuadirlos de que esto no va a afectar su actividad? En Y primer que ojalá lugar- la mejore. En primer lugar, no se va a tocar el agua del río Tambo. En segundo lugar, van a haber una planta desalinizadora. En tercer lugar, no va a haber camiones, no va a haber polvo, va a haber una línea de tren. Y O sea, no vamos a tener problema del corredor minero de las Bambas. por supuesto, de ninguna manera. La empresa ahí sí se ha puesto de acuerdo y me parece que todo esto que ha sucedido está muy bien, porque va a poner el foco de la opinión pública, de las personas que son adversas al proyecto, del gobierno y del periodismo, sobre todo, y el periodismo serio, para que tía María empiece a ser explotada. ¿Cómo está repartida la oposición, para terminar? ¿Cómo está repartida la oposición al proyecto en el mismo Tía María? Porque claro, ahí se ha hablado pues de los propios arroceros, usted me habla de radicales y demás, pero también pues hay evidentemente intereses agrícolas ahí que se han movido. ¿Cómo si tenemos que hacer un mapa rápidamente, cuál sería este? Yo creo que los agricultores, primero que no es una zona de extrema pobreza. En segundo lugar, los agricultores son gente con la que se puede conversar. Hay mucho- Claro, son agricultores que además han mandado a sus hijos a la universidad. Es un mix. Es una demografía interesante la del muy Valle. interesante. Pero hay un tema que nunca lo dice nadie. Esos guaraqueros que tiran piedras, ¿de dónde vienen? No son arequipeños, vienen de las alturas de las alturas de Puno, de las alturas de Andahuaylas. Son contratados. ¿Contratados por quiénes? Esa es la pregunta del millón. Muy bien. Diego Ciudad, muchas gracias por estar con nosotros Gracias, esta Enrique. noche. Este es un proceso que no sé si recién empieza, no, evidentemente no empieza, pero definitivamente tiene todavía para largo. Vamos a ir a una pausa y regresamos con lo último de Caracas. Me pasan el último estudio de Concord TV, ¿no? Una encuesta bastante importante que se acaba de publicar. El 80% de los encuestados considera que TV Perú y Canal IP tienen buena programación para la audiencia infantil y juvenil. Hecho este importantísimo anuncio, los dejo con la programación excelente de TV Perú. Sigan ustedes y nos reencontramos mañana con más en Cara a Cara. Muy buenas noches.